usar el Zoom para grabar, porque el Zoom hace videos mucho más livianitos y después es más fácil subirlos a YouTube. Eh, Así que por eso prefiero no grabar con el Meet, hace videos de demasiada definición o muy pesados y después no se suben más. O por lo menos con mi velocidad de conexión no se suben más. Y es o miro una serie en Netflix o subo un video. ¿Y qué elegirían ustedes, no? Bueno, voy a compartir la pantalla acá. Me avisan si se ve. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a trabajar hoy con dos cosas. Sí, Vamos a sí, empezar a profe, se ver. escucha. Bueno. Perfecto. Vamos a... Esto todavía no está en la guía, no lo pasé porque voy a hacer algunas modificaciones, pero lo voy a agregar a la guía que ustedes tienen, que yo les compartí en la primera clase y que se va actualizando. Quiero hacer algunos cambios, hacer algunas modificaciones, pero bueno, lo vamos a usar para la clase de hoy. Vamos a ver las principales razones trigonométricas, que son el seno, el coseno y la tangente. Las primeras tres, las otras las vamos a ver más adelante, y vamos a trabajar con el teorema de Pitágoras, el enunciado del teorema de Pitágoras y algunos ejemplos. Esto para seguir trabajando con lo que son las relaciones entre los lados de un triángulo. En particular, estamos trabajando con lo que son los triángulos rectángulos. Cuando trabajemos con razones trigonométricas, siempre vamos a estar trabajando con triángulos rectángulos, y cuando trabajemos con el teorema de Pitágoras, también vamos a estar trabajando con triángulos rectángulos. Más adelante vamos a ver relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo cualquiera, no necesariamente un triángulo rectángulo, y para eso vamos a tener que ver lo que es el teorema del seno y el teorema del coseno. Pero eso lo dejamos para la próxima clase, así no lo sobrecargo de información. Bien, lo primero que vamos a trabajar hoy es el teorema de Pitágoras. Un poquito más adelante. Este recuadro lo van a tener después en la guía, pero bueno, yo ahora lo llevo a la pizarra y vamos a trabajar un poquito con esto. Bueno, tenemos el enunciado del teorema de Pitágoras. Van a encontrar en bibliografía, en internet, en distintos libros, distintos enunciados equivalentes del teorema de Pitágoras o enunciados recíprocos, pero que significan lo mismo. Es importante tener en claro que cuando uno enuncia el teorema de Pitágoras, no enuncia solamente esta relación entre los lados. Está bien, un teorema tiene distintas partes que lo conforman. En este caso, esto es el resultado, pero no se da siempre. Se da cuando el triángulo con el que estamos trabajando es rectángulo. Por eso es importante tener el teorema presente, completo. ¿Está bien? Con la tesis y la hipótesis. Entonces, cada vez que tengamos un triángulo rectángulo, sabemos que se va a verificar esta relación entre los lados, donde el lado A es el que vamos a llamar la hipotenusa. Este es el que llamamos hipotenusa. Y los lados B y C, que son los lados que forman el ángulo de 90 grados, son lo que vamos a llamar catetos, tanto el lado C como el lado B. ¿Está bien? A ver, ¿por qué remarco la importancia del ángulo de 90 grados? Porque a veces, muchas veces, uno se puede ver tentado de intentar aplicar este teorema
en triángulos que no son rectángulos. Por ejemplo, tener los lados, este lado y este lado, y querer averiguar cuánto mide este lado, sin tener en cuenta que este ángulo podría no ser de 90 grados. Lo que pasaría si este ángulo no llegase a ser de 90 grados es que no podría aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Está bien? Por eso es importante tener en cuenta todo el enunciado. Es decir, esta parte es fundamental. ¿Está bien? Bien, pensemos un ejemplo. Empecemos con un ejemplo. Tenemos un triángulo ABC. Se sabe que el lado AC mide 3 centímetros y que el lado AB mide 5 centímetros y nos preguntan cuánto mide el lado BC. Gráficamente nos dan la información de que el triángulo es un triángulo rectángulo, con lo cual podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Vamos a llevar este ejercicio a la pizarra y lo resolvemos. Ejemplo. Bueno, ¿qué harían acá? Tenemos un triángulo ABC. ¿Quiénes son los catetos? El lado AC es un cateto y el lado AB es el otro cateto. ¿Está bien? Porque son los lados que conforman el ángulo de 90 grados. ¿Está bien? Sí. Bien, entonces voy a ir anotando esas cosas. Los lados. Esto si no lo copian, tal cual no pasa nada porque también lo voy a subir al grupo en PDF. Pero igual, si lo quieren copiar por una cuestión de costumbre, está bien. Los lados AC y AB, eso no parece una B ni de casualidad, son los catetos. ¿Está bien? Son los lados que forman el ángulo recto. Bien. Nos dicen que, nos dan como dato que el lado AC mide 3 centímetros, es decir, este lado mide 3 centímetros, y que el lado AB, el otro cateto, mide 5, y nos preguntan cuánto mide BC. BC, el lado BC, es la hipotenusa. También la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. ¿Está bien? O sea, lado opuesto me refiero a que el lado está enfrentado, este lado está enfrentado al ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos la longitud del lado AC, que era 3 centímetros, la longitud del lado AB, que es 5 centímetros, y nos preguntan cuánto mide BC. Eso no lo sabemos. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos calcular, cómo podemos averiguar cuánto mide ese lado BC? Bueno, en principio como el triángulo es rectángulo, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Así que como ABC es un triángulo rectángulo,
podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Lo estoy escribiendo, digamos, ya como justificando todos los pasos, ¿no? Una observación importante, que es algo que suele pasar bastante seguido, que es llamar hipotenusa y catetos a los lados de un triángulo cualquiera. Y eso no está bien. Solamente se llaman catetos hipotenusa cuando estamos hablando de un triángulo rectángulo. Si hablamos de un triángulo cualquiera, no podemos hablar de catetos ni de hipotenusa. ¿Está bien? Son nombres específicos para los lados de un triángulo rectángulo. Entonces, al plantear el teorema, nos va a quedar lo siguiente. El teorema nos queda... Voy a agregar una hoja. Bueno, sería que el lado AC al cuadrado más el lado AB al cuadrado es igual al lado BC al cuadrado. Pero en particular, esta medida y esta medida son datos. Este medía 3 centímetros y este medía 5 centímetros. Así que tenemos todos los datos necesarios para poder averiguar cuánto mide el lado BC. Bueno, reemplazamos los datos. Reemplazamos los datos. Y nos queda que 3 al cuadrado más 5 al cuadrado es igual al lado BC al cuadrado. Bueno, acá hay que hacer la cuenta. Esto es 9 más 25 igual a BC al cuadrado. ¿Y esto cuánto es? 36. 36. ¿36? No. 34. 34. Bien. 34 es igual a BC al cuadrado. Bueno, no nos va a quedar un número entero. En realidad, esto es una ecuación, ¿no? Que tiene ¿cuántas soluciones? 2. 2 soluciones. Una es positiva y una es negativa. Sí. Bueno, pero en principio estamos hablando de longitudes acá, así que nos vamos a quedar con la solución positiva. Es decir, esto va a ser raíz de 34 más menos raíz de 34. Si lo resolvemos como una ecuación sin contexto. ¿Está bien? Pero estamos trabajando con longitudes. Con lo cual nos vamos a quedar con la opción positiva. Si Bacaro ve eso sin barra de módulo, se muere. Sí, ya sé. Pero si pongo módulo ya no le pongo el más menos, ¿eh? Si pongo módulo, tengo que borrar el más menos. ¿Saben por qué? ¿No saben? Si Bacaro escucha esto, se muere. El módulo siempre es positivo, ¿no? Exacto, sí, siempre lo es. Entonces no pondríamos el más menos. Nos quedaríamos con raíz de 34. Bueno, y los números cuyo módulo es igual a raíz de 34 son raíz de 34 y menos raíz de 34. ¿Está bien?
Bueno, pero en el contexto de esto, ¿qué vamos a decir? Que BC, ¿cuánto mide? Raíz de 34. ¿Está bien? Bueno, ¿esto se puede aproximar? Sí, se puede aproximar. Si tuviera que responder en un examen, por ejemplo, porque yo sé que a ustedes les preocupan más los parciales que otra cosa. Si tuviera que responder en un examen, ¿cuánto mide BC? ¿Es necesario que responda a raíz de 34 o puedo poner el valor aproximado en decimales? Cualquiera de las dos respuestas es correcta. Puedo escribir como respuesta raíz de 34 o puedo aproximar el resultado en decimales. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Si uno aproxima en decimales y sigue usando esos datos para averiguar otras cosas, seguramente vaya arrastrando algunos errores. ¿Por qué? Porque va dejando decimales en el camino. ¿Está bien? Entonces, quizás el resultado final al que lleguen no sea exactamente el resultado que se espera, pero por esto mismo, porque van dejando decimales en el camino y van aumentando el error. En un examen eso no va a estar mal, pero no está de más también aprender a manejar estos valores exactos. No hay que tenerle miedo, digamos, a trabajar con, por ejemplo, raíz de 34, si llegase a aparecer. ¿Está bien? Sí, sí. Bien. Esto sería, digamos, entonces, la respuesta a esta pregunta. ¿Cuánto mide BC? Bueno, mide raíz de 34 centímetros. Podemos agregar la unidad. ¿Está bien? Sí. Bien, pasemos a otro ejemplo, un poquito más difícil. Ejemplo 2. Bueno, pensemos en este problema. Voy a llevar la pizarra primero. Bueno, nos dan un triángulo y nos dicen que su hipotenusa mide 7 medios por raíz de 5 metros. Y que uno de los catetos mide el doble que el otro. Nuevamente, de forma gráfica, nos están diciendo que el triángulo es rectángulo, con lo cual es posible utilizar el teorema de Pitágoras. Siempre es fundamental chequear eso. Si el triángulo no fuese rectángulo, no lo podemos usar. ¿Está bien? Bien, ¿qué harían acá? ¿Qué datos tenemos? A ver si sus caras me dicen algo. ¿Qué podríamos hacer? La hipotenusa, nos da el dato de la hipotenusa. Bien, tenemos como dato la hipotenusa, 7 medios por raíz de 5. ¿Y qué más? Y no se ve en la pantalla el triángulo, profe. A Que ver. un cateto es el doble del otro. Un cateto mide el doble que el otro. Bien. El doble. Bien, ¿y cómo podríamos representar eso? Podríamos ponerle a un cateto un valor de X y al otro cateto 2 por X. Bueno, por ejemplo, ¿no? Bien, podríamos decir, a ver, voy a tratar de dibujar un triángulo. ¿Eh? Acá por suerte puedo usar líneas rectas y no me salen tan feos los dibujos. Bueno, tenemos este triángulo que tiene un ángulo recto acá. Y lo que decía la compañera es, bueno, uno de los catetos podríamos llamarlo, si queremos, X.
Y al otro cateto podríamos llamarlo 2x. ¿Se entiende por qué podemos hacer esto? Sí. Porque uno mide el doble que el otro, ¿no? Igual, Lucas, si tu conexión anda mal, lo veo recién, igual lo escribió como hace 10 minutos. La clase la voy a grabar. Ya se re fue, profe. Sí, se fue. Bueno, avísenle que la voy a grabar la clase y la voy a subir al grupo. Pues ya la estoy Ok, grabando, ok. digamos. Podemos escribir esto porque la consigna nos dice que un cateto mide el doble que el otro. Así que si yo asumo que este mide x, este va a medir 2 por x. Elegimos la x porque por algún motivo estamos seteados en que nuestra incógnita siempre va a ser x. Bien, como si hubiéramos tenido antepasados piratas que siempre buscaban la x en el mapa. Y el otro dato que tenemos es la medida de la hipotenusa, que la consigna nos dice que mide 7 medios raíz de 5. O sea, este lado mide 7 medios raíz de 5. Y este va a ser un buen ejemplo de por qué conviene a veces mantener esto como está y no aproximarlo. Podríamos aproximar cuál es el valor en decimales de 7 medios por raíz de 5, pero en principio vamos a mantenerlo así. Bien, el triángulo es rectángulo. Por lo tanto, podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Bien, ¿cómo nos queda planteado el teorema de Pitágoras? A ver, alguien que me dicte. X cuadrado Bien. más 2x cuadrado. A ver, lo voy a escribir así, me dicen si está bien. Perfecto, viene bien. No, Ahí. entre paréntesis porque el cuadrado perjudica al 2 también. Muy bien. No pisó el palito. ¿Se entiende Muy el bien, muy bien. comentario de la compañera? O sea, el 2x es la medida del lado. Así que si el lado mide 2x, todo eso tiene que estar elevado al cuadrado, no solo la x. ¿Está bien eso? Sí. Sí. Bien. Y esto es igual a, bueno, 7 medios por raíz de 5 al cuadrado. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Qué queremos averiguar? El valor de X para hallar el valor de los catetos. ¿Y por qué queremos el valor de los catetos? Para hallar la Para el poder perímetro. calcular Bien. lo que dijo Romy. Eso. Para calcular el perímetro necesitamos saber cuánto miden sus lados. Y para calcular la superficie o su área, necesitamos saber cuánto mide la base y cuánto mide la altura, que cuando el triángulo es rectángulo justamente podemos tomar como base y como altura, por una cuestión de conveniencia, a los catetos. ¿Sí? Recuerden que la altura siempre es perpendicular a la base. Entonces, nos viene bien que el ángulo de 90 grados esté acá, para poder utilizar este cateto como base y este como altura. ¿Está bien? Entonces, voy a escribir eso. Primero vamos a calcular la longitud de los catetos para luego poder hallar el perímetro y la superficie del triángulo. Bien, para eso planteamos el teorema. Nos va a quedar una ecuación, ¿no? Si continuamos de acá, nos va a quedar una ecuación. Va a ser x al cuadrado más 4x al cuadrado. ¿Está bien? Igual, bueno, Sí. 49 cuartos por 5, ¿no? Si elevo eso al cuadrado me queda así. Sí. Ahí estamos. ¿Está bien? 7 al cuadrado, 2 al cuadrado, raíz de 5 al cuadrado, me queda esto. Está bien, ¿no? Propiedades de las potencias con respecto al Sí. cociente y con respecto al producto.
Bien, acá entonces me queda x cuadrado más 4x cuadrado, me va a quedar 5x cuadrado. Y acá, bueno, lo voy a dejar así, no voy a hacer la cuenta, porque en principio me conviene porque se van a terminar simplificando algunas cosas. Por ejemplo, cuando pase este 5 dividiendo, se va a simplificar con este otro 5. ¿Está bien? Entonces me va a quedar x cuadrado igual 49 cuartos por 5 sobre 5. ¿Está bien? Este 5 lo pasamos dividiendo acá. Y se terminan cancelando este 5 con este 5. Bien. Bueno, x cuadrado me queda igual a 49 cuartos. Con lo cual, ¿cuánto va a medir x? 7 medios. 7 medios, ¿no? De vuelta. Está la chance de que sea positivo y la chance de que sea negativo, pero nos quedamos con el positivo porque estamos trabajando con longitudes. En este caso, entonces, x es igual a 7 medios. ¿Está bien? Que es el número positivo que elevado al cuadrado nos da 49 cuartos. Entonces nos quedaría una cosa así. Nos quedaría un triángulo, rectángulo, vamos a tratar de dibujar lo mismo. Teníamos un lado que medía x, que va a medir 7 medios. Teníamos la hipotenusa que medía 7 medios por raíz de 5. Y este lado medía el doble que este. Así que ¿cuánto va a medir este lado de acá abajo? Este cateto. 49 Siete. cuartos. 7, Ah. ¿no? O sea, el doble de este. Lo tengo que multiplicar por 2. Está bien. ¿Está bien? Recuerden que este era x, que este era 2x. ¿Está bien? Es decir, 2 por 7 medios. Sí. Bien. Bueno, ya tenemos entonces la longitud de cada uno de los lados. ¿Sí? Ya tenemos la longitud de cada lado. Entonces podemos calcular el perímetro y podemos calcular el área. ¿Cómo era el perímetro? ¿Llegó? La suma de todos los La lados. suma de los lados. Bien. La suma de todos los lados. A coro. Ahora todos juntos. El perímetro de un triángulo, de una figura cualquiera, va a ser lado más lado más lado. Está bien que en este caso es 7 medios más 7 más 7 medios raíz de 5. ¿Está bien? Podemos sumar lo que podamos, que va a ser este 7 medios con este, y este quedará aparte, o lo aproximamos en decimales. ¿Está bien? Si sumamos 7 medios más 7, ¿cuánto me da? 21 medios, ¿no? Sí. Sí. Más 7 medios raíz de 5. Podemos dejarlo así, o si queremos, podemos aproximarlo en decimales. ¿Está bien? Hay que, ver cuánto es aproximadamente en decimales Sí, raíz pues de... no queda otra cosa. Digamos, si queremos hacer el valor exacto es este. ¿Está bien? No podemos hacer más cuentas Claro. que las que tenemos. Si queremos saber el valor aproximado, tendremos que usar la calculadora y ver cuánto es aproximadamente raíz de 5. ¿Cuánto les da esto aproximadamente? 11,33. ¿Todo? Porque 21 medios es 10,5, ¿no? No puede ser 11,33. 18,32.
Eso puede ser. Ah, no me equivoqué, hice mala cuenta. Bien. Es aproximadamente, si tomamos dos decimales para aproximar, 18,32. De vuelta, se puede Centímetros. estaba en metros el dato. Metros. Ahora, si uno recibe un ejercicio así, un examen, y está en metros, y el resultado, la respuesta la escribe en centímetros, digamos, no es algo tan grave. El grave es si lo hacen física. Pero no sé si tienen física ustedes. No. No. Bueno, entonces no es grave. Aunque Vamos. no está de más conocer la diferencia entre centímetros y metros. Bien. ¿Terminamos el ejercicio acá? No, ¿Qué nos falta falta? la Superficie. superficie. Bien, nos falta la superficie. Bueno, esto me salió por cualquier lado. Bueno, vamos a calcular la superficie entonces. ¿Se acuerdan cómo era la superficie Base por altura sobre 2. base por altura sobre Ujú. 2? Bien. Superficie del triángulo era base por altura sobre 2. ¿Está bien? Lo que vimos en la última clase es que, bueno, la altura es el segmento perpendicular a la base. Así que cuando el triángulo es rectángulo, nos queda bien usar como base y como altura los catetos. En este caso, si la base mide 7, la altura mide 7 medios. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque estamos considerando esto como la base y esto como la altura. ¿Está bien? Sí. Entonces nos queda 7 por 7 medios dividido 2. ¿Cuánto da eso? 49 cuartos. 49 cuartos. 49, 2. Dividido 49 medios arriba dividido 2, 49 cuartos, ¿no? Bien. Y aproximadamente en decimales, 12,25. 12,25. Bien. Ese es exacto, ¿no? Exacto, exacto, sí. Bien, sí. Metros cuadrados. Metros cuadrados, sí. Metros cuadrados porque estamos trabajando en metros y bueno, estos metros. ¿Está bien? Recuerda, el perímetro es unidad lineal de longitud y la superficie es unidad al cuadrado. ¿Sí? Superficie o área también, lo pueden encontrar como área. Área de la Ujú. figura. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? O sea, usamos el teorema de Pitágoras como herramienta para averiguar cuánto miden algunos lados y a partir de eso poder calcular lo que nos pedía el ejercicio, porque en el primer ejemplo, en el ejemplo 1, este que trabajamos acá, vamos a poner el 1 ahí, acá usamos el teorema de Pitágoras directamente para calcular el valor de la hipotenusa. Era directo, usar el teorema de Pitágoras y nada más. Pero en el ejemplo 2, en este de acá, el teorema de Pitágoras se vuelve una herramienta para obtener datos para poder responder lo que nos piden. ¿Sí? Nos piden perímetro y superficie. O sea, en principio, pareciera que no hay una relación directa entre el teorema de Pitágoras, el perímetro de un triángulo y la superficie del mismo. Pero bueno, en este caso, el teorema resulta ser una herramienta para averiguar cuánto medía este lado y cuánto medía este lado para poder hallar tanto el perímetro como la superficie. ¿Está bien? Sí. Bien. ¿Preguntas hasta acá? No, no. ¿No? Nope. Bien. Bueno, tenemos más ejercicios sobre el teorema de Pitágoras. Pensemos en este ahora. Le voy a llevar a la pizarra.
Sería ejemplo 3. Tenemos un triángulo ABC en el que nos dicen que la hipotenusa mide raíz de 50 y que los catetos son iguales. Y nos preguntan cuánto miden su perímetro y su superficie de vuelta. ¿Cómo planteamos este? Como el ejercicio anterior. Es muy parecido al anterior, ¿no? X. Tenemos un triángulo rectángulo en el que los catetos miden lo mismo ahora, no son distintos, así que podemos llamar X y X, ¿no? Si miden lo mismo. Este lo puedo llamar X. Bueno. Ay, se me cerró la pizarra. ¿Saben qué es lo triste de que se haya cerrado la pizarra así? Perdimos todo el avance. Que perdimos todo, sí. Sí, porque no queda guardado en ningún lado, creo. No. Perdimos lo que escribimos. Pero bueno, está el video igual. Se borra el video y... Bueno, resolvamos. ¿Por qué se borra esto? Bueno, la pizarra está andando como quiere. Bueno, no voy a pegar la consigna. Porque no tiene ganas. Voy a dibujar el triángulo, el triángulo bueno, del ejercicio. A ver. Bueno, en la presencialidad esto no pasa, por lo menos no se me borra el pizarrón solo. A ver. Tenemos el triángulo del ejercicio. Me va a quedar horrible. Bueno, no importa. Por lo que sobra. Y teníamos como dato que los catetos son iguales, así que podemos llamar a los catetos X y X. X. Y la hipotenusa va a medir raíz de 50. Creo que decía metros. Sí. Metros, sí. Y nos piden de vuelta calcular el perímetro. Y el área. Bien, y la superficie. Perímetro y superficie. Bueno, es muy parecido al anterior, ¿no? Hasta diría que es más sencillo que el anterior. Sí. Porque, bueno, el anterior invita un poquito a equivocarse en ese planteo del 2 por x elevado al cuadrado y el no elevar todo al cuadrado, elevar solamente la x y no el 2. Este, en cambio, no tiene esa chance de equivocarse en esa cuenta. ¿Por qué? Porque el planteo directamente es x cuadrado más x cuadrado igual raíz de 50 al cuadrado. ¿Está bien?
Bueno, me va a quedar una ecuación otra vez cuadrática, 2x al cuadrado igual a 50. O x cuadrado igual a 25. Sí. ¿Está bien? Ujú. Por lo tanto, x, ¿cuánto mide? 5. Bien. 5. En este caso, x es igual a 5. Así que estamos trabajando con un triángulo que tiene dos catetos iguales, un triángulo rectángulo que tiene dos catetos iguales, que miden 5 metros en este caso. Metros y 5 metros, y que tiene una hipotenusa que mide raíz de 50 metros. Así que con estos datos ya podemos averiguar tanto el perímetro como la superficie, ¿no? Ujú. Bueno, el perímetro va a ser 5 más 5 más raíz de 50, que es 10 más raíz de 50, y que se puede aproximar mediante qué valor. ¿Cuánto da aproximadamente en decimales? 17,07. 17,07. Y Metros, ¿no? metros, sí. Y la superficie, bueno, que es la base por la altura sobre 2. Es decir, 25 sobre 2. Que es 12,5, ¿no? Espere que lo chequeo con la calculadora. Bueno, Nada, mentira. Sí. está bien, hay que estar seguros. Nada, nada. 12,5 metros cuadrados. ¿Está bien? Sí. Sí. Bueno, otras cosas que vamos a seguir viendo con respecto al teorema de Pitágoras, con respecto a los triángulos rectángulos, son las identidades trigonométricas. Vamos a ver 6 en total, pero hoy vamos a presentar 3 de ellas. El seno, el coseno y la tangente. ¿Está bien? Voy a agregar una hoja. Ahí. Identidades. Perdón. Sí. Razones trigonométricas. Las identidades son otra cosa, que también vamos a trabajar identidades trigonométricas, pero vamos a empezar con las razones trigonométricas. Vamos a empezar con las más comunes. Nuevamente, para poder hablar de razones trigonométricas tenemos que pensar en un triángulo Profe. rectángulo. Sí. Ahí le hicieron un comentario por el chat. A ver. Ah, bueno, la base es uno de los catetos y la altura es el otro. El dibujo en particular lo que tiene es que está rotado, ¿no? Este teníamos. Entonces, si pensamos en esta misma figura, estamos considerando como, por ejemplo, como base a este lado de acá y como altura a este lado de acá. Lo que hice yo fue dibujar este mismo triángulo, pero rotado. O sea, esta parte apoyada en la parte de abajo, digamos, en el piso, y este otro cateto de este lado. Digamos, si tengo que ponerle los nombres de los vértices, este sería el vértice A, B y C, ¿no? Sí, AB, AC. AB sería el cateto, AC el otro cateto y BC la hipotenusa. ¿Está bien? Ahí agregué los vértices para que se orienten. ¿Está bien? Esto lo único que está es que está rotado. ¿Está bien?
Teniendo en cuenta que cualquiera de los tres lados puede ser la base de un triángulo. Pero cuando estamos con triángulos rectángulos, siempre resulta más conveniente que la base y la altura sean los catetos. Por una cuestión de practicidad. ¿Está bien? Si uno puede elegir a la hipotenusa como base, pero si elige la hipotenusa como base, va a tener que calcular el valor de la altura, que es la longitud de este segmento que es perpendicular a la hipotenusa y se une con el vértice opuesto, que en principio no es tan sencillo de hacer. ¿Está bien? Bien. Bueno, estábamos con las razones trigonométricas. Vamos a poder hablar de razones trigonométricas nuevamente cuando estemos pensando o estemos trabajando con un triángulo rectángulo. Si el triángulo no es rectángulo, no podemos hablar de razones trigonométricas. Este triángulo lo voy a llamar ABC. Y acá voy a nombrar un ángulo alfa, ¿está bien? Que nos va a servir como referencia. ¿Por qué? Porque las razones trigonométricas tienen que ver con los ángulos que se forman en el triángulo rectángulo. Una de las razones trigonométricas que aparecen son el seno. ¿El seno de quién? Vamos a trabajar primero con el seno de este ángulo alfa. ¿Está bien? ¿Cómo definimos al seno del ángulo alfa? ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerdan que era el opuesto sobre la hipotenusa? ¿Se acuerdan de eso o está muy lejano? Mucho no me acuerdo. Si lo repasamos, sí. Bien. Después tenemos la otra, ahora vamos a ver bien qué es cada una de estas cosas. La otra identidad es el coseno de ese mismo ángulo que vamos a definir como el adyacente sobre la hipotenusa. ¿Está bien? Ahora, la pregunta es, ¿quién es el lado opuesto a AC. alfa? AC, ¿no? El opuesto a alfa es el lado AC. ¿Quién es el adyacente? AB. Bien. El adyacente al ángulo alfa es AB. Bueno, y la hipotenusa es BC, ¿no? Entonces, ¿esto qué me quiere decir? Si yo conozco las longitudes de los lados, voy a saber cuánto miden el seno y el coseno de esos ángulos. O sea, esto que me permite decir que el seno del ángulo alfa es igual a la longitud de AC sobre la longitud de BC, y que el coseno del ángulo alfa es igual a la longitud de AB sobre la longitud de BC. ¿Está bien eso? Sí, sí. Además, vamos a definir a la tangente. Definimos a la tangente del ángulo alfa como el cociente entre el seno del ángulo alfa y el coseno del ángulo alfa. ¿Está bien? Es decir, AC sobre BC dividido AB sobre BC. ¿Y cuánto nos da eso? AC dividido AB. AC sobre AB. Muy bien.
¿Está bien? Entonces, la tangente del ángulo alfa es igual al cociente entre los lados AC y AB. El seno del ángulo alfa es igual a el cociente entre los lados AC y BC. Y el coseno del ángulo alfa es igual al cociente entre los lados AB y BC. ¿Está bien? Sí. Bien. Sí, profe. Ah, Sí, no, que quería copiarlo de arriba subo. y no se veía. Sí, gracias. ¿Listo? Sí, Sí, la clase queda grabada y la voy a compartir en el grupo. Bueno, vamos a trabajar con algunos ejemplos. Por ejemplo, fíjense, en este problema nos piden escribir las razones trigonométricas de los siguientes triángulos. Y contamos con cada uno de los lados, así que es cuestión de escribir los cocientes. ¿Está bien? Tanto para el ángulo alfa como para el ángulo beta. ¿Está bien? Vamos a tomar uno de estos. Este, por ejemplo. Y vamos a encontrar las razones trigonométricas. Sería ejemplo. Ya vamos como por el ejemplo 4, pero bueno, esto es otra cosa. Ejemplo. Vamos a encontrar. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar? Queremos averiguar coseno de alfa, seno de alfa, tangente de alfa, esto por un lado, y por otro lado queremos averiguar coseno de beta, seno de beta y tangente de beta. ¿Está bien? Bueno, piensen esto un segundo mientras voy al baño y vuelvo. Chicos, les hago una consulta. La que quieras, bebé. De las justificaciones de los triángulos, ¿viste? Sí. Eso hay que ponerlo en el parcial. Justificar Para, cómo llegar. sí, todo. Tenés que ponerle todo porque el profe quiere que ¿Qué le usás justifiques todo. ¿Qué usás en cada paso que resolvés? Ah, ok. Listo. Ah, y si pueden pasar alguna justificación que hayan hecho, por favor. Me pasan que a mí me cuesta hacer eso. Bueno, Gracias. de nada.
Bueno, ¿pudieron calcular los cocientes? ¿Cómo queda el coseno de alfa, por ejemplo? El coseno de alfa queda 5 5. sobre 13. Muy bien. Exacto. 5 sobre 13, que es adyacente al ángulo sobre hipotenusa. Bien. ¿Cómo queda el seno de alfa? 12 sobre 13. Muy bien. 12 sobre 13. ¿Y la tangente de alfa? 5 sobre 12. Bien. ¿Por qué? Para tangente de alfa, está bien, sí. 12 Al sobre revés. 5. ¿No es 12 al sobre revés? 5 me dio a mí. 12 lo sobre mismo? 5. Recordemos cómo era la tangente, ¿no? AC, o sea, ¿quién es AC? AC es el opuesto al ángulo. Puesto. 12 sobre adyacente, 12 sobre 5, ¿no? Ujú. O sea, no se dejen guiar por los vértices. Está bien, acá quedó AC sobre BC, pero porque justo el opuesto es AC. ¿Está bien? Ahora, si acá en esta figura el opuesto no es AC al ángulo alfa, el opuesto es BC. Siempre recuerden que es opuesto sobre adyacente. Acá nos quedó así porque justo el opuesto es AC y el adyacente es AB. ¿Está bien? Tengan en cuenta eso. ¿Eso está claro? ¿Y cómo me quedan lo que es el coseno de beta? Que es adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el adyacente de beta? 12 AC. sobre 13. Bien, 12 sobre 13, No. ¿no? Porque este es el adyacente del ángulo Sí, sí. beta. Sí, sí, sí. 12 sobre 13, bien. El seno de beta, 5 sobre 13. 5 sobre 13, que es el opuesto al ángulo beta, es 5 sobre hipotenusa, que es 13. Bien. Y la tangente, opuesto sobre adyacente, tangente de beta, ¿no? 5 sobre 12. 13 sobre 12, ¿puede ser? Es adyacente, opuesto sobre adyacente, 5 sobre 12. Ah, ok, ok. ¿Está bien? Sí. Bueno, en este ejercicio hay que proponer lo mismo, plantear lo mismo para cada uno de los triángulos. ¿Está bien? Sí. Bien, perfecto. Ahora, en este, bueno, este es muy parecido, hay que determinar las razones trigonométricas, y en este dice determinar el valor de x en cada caso y el valor de las razones trigonométricas. O sea, si nos piden las razones trigonométricas es porque los triángulos van a ser rectángulos, ¿no? Entonces, ¿cómo averiguaríamos el valor de x en cada uno de estos casos? ¿Cómo harían? Profe, ¿me repite la pregunta, porfa? Quiero averiguar, yo sé que cada uno de estos triángulos es rectángulo. Sí. Y quiero averiguar el valor de x en cada uno de estos triángulos. ¿Cómo hago? Teorema de Pitágoras. Aplicando lo que... Bien, aplicando Pitágoras, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, en el segundo, una de las incógnitas es uno de los catetos. En el tercero, la incógnita es la hipotenusa. En el cuarto, la incógnita es nuevamente la hipotenusa. Y en el primero y en el segundo, ¿qué está pasando? En el primero y en el último, digo. Tenés que La despejar la hipotenusa. hipotenusa... Claro, pero ¿qué va a pasar con la hipotenusa? ¿Va a quedar determinada por un número? Es la incógnita. Va a quedar determinada por valores de A y de B, ¿no? O sea, va a quedar algo general. Ujú. Entonces, la idea es tratar de plantear las razones trigonométricas lo más general posible, tanto en este caso como en este caso. ¿Está bien?
Bueno, este lo resolvimos y este también. Hola, Sí, profe, una pregunta. sí. ¿Esto es historia? ¿Cómo? ¿Esto es historia o no? No. ¿En serio? Imposible. Me parece Puede bastante ser posible. geometría. Ah, es un hijo de mil puta. ¡Concha de tu madre! Ok. Sáquelo, profe. Sí, ya se fue igual. Bueno, eso es cuando publicás el bit en Facebook, pero bueno, puede pasar. Bien. Bueno, lo último que quiero comentar en la clase de hoy es este ejercicio en particular. ¿Les suena esta identidad trigonométrica? A mí sí. Coseno al cuadrado del ángulo es igual, más seno al cuadrado del ángulo es igual a 1. Sí. Bueno, No. ¿no? Bueno, hay una identidad trigonométrica que dice que si uno tiene el coseno de un ángulo elevado al cuadrado más el seno de un ángulo elevado al cuadrado, eso siempre da 1 como resultado. Y vamos a demostrar eso usando justamente lo que trabajamos recién. Así que voy a llevar esto a la pizarra y vamos a demostrar esto. Como una identidad trigonométrica. Vamos a ver otras igual. Pero bueno, esta, digamos, es una de las más conocidas. Y la vamos a demostrar justamente usando las razones trigonométricas que vimos recién y el teorema de Pitágoras. Bueno, lo que queremos probar nosotros es que el coseno del ángulo, o sea, queremos ver que el coseno del ángulo al cuadrado más el seno del ángulo al cuadrado es igual a 1. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a partir de esta parte. Vamos a partir de acá. La hipótesis. Esa sería nuestra hipótesis. Y queremos ver que esto nos da 1. Lo vamos a construir. Esto va a ser algo constructivo. ¿Está bien? Entonces, vamos a escribir coseno al cuadrado del ángulo θ más seno al cuadrado del ángulo θ. ¿Está bien? Y vamos a escribir acá, en este triángulo, cuánto nos dan el seno del ángulo θ y cuánto nos da el coseno del ángulo θ. ¿Está bien? ¿Cuánto nos da el seno del ángulo θ? A sobre C. A sobre C, ¿no? Porque es opuesto sobre hipotenusa. ¿Y cuánto nos da el coseno de θ? B sobre C. B sobre C. ¿Está bien? Ahora, esto lo vamos a reemplazar acá. En lugar de escribir coseno de θ, vamos a escribir B sobre C al cuadrado más, y en lugar de seno de θ, A sobre C al cuadrado. ¿Está bien eso? Lo único que hicimos Sí. fue reemplazar. Reemplazar esto en la fórmula que tenemos. ¿Está bien? Bueno, seguimos con la cuenta. Si distribuimos el cuadrado, que podemos porque es un cociente, ¿cómo nos queda esto? B al cuadrado sobre C al cuadrado. ¿Está bien? Más A al cuadrado sobre C al cuadrado. Sí. Y es cierto que esto es igual a B al cuadrado más A al cuadrado todo sobre C al cuadrado. Sí. Sí. Bien. Sí.
Bueno, el triángulo es rectángulo. Así que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a ¿qué? C cuadrado. C cuadrado. C cuadrado. También por el teorema de Pitágoras. Así que esto lo vamos a reemplazar acá. Lo reemplazamos acá. ¿Está bien? Si lo reemplazamos, ¿cómo nos queda? C cuadrado sobre C cuadrado. ¿Y cuánto da eso? 1. 1. 1. Listo. Increíble. En conclusión, coseno de tita al cuadrado más seno de tita al cuadrado es igual a 1. ¿Está bien? Y le voy a poner el cuadradito porque alguien alguna vez me dijo que faltaba el cuadradito. ¿Está bien? ¿Preguntas hasta acá? ¿Puedes subir la pizarra, profe? Sí. ¿A dónde? ¿Hasta ahí? Gracias. Es una lástima que se nos borró la otra parte. Eso no lo voy a poder compartir porque no tengo forma de recuperarlo. Pero bueno, esta sí. Ya la voy a guardar antes de que se borre también. No sé qué pasó. Bueno, igual está en el video para que los que quieran copiarlo. Sí, queda en el video. Esto no. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esto es lo último que vamos a ver de forma teórica. Yo ahora les voy a compartir algunas actividades en el grupo que pueden hacerlas ahora o pueden hacerlas en la semana e ir preguntando. ¿Está bien? ¿Preguntas? No. No. Bien. No, Nadie, ya van a ir surgiendo. no hay nadie de historia, ¿no? Por las dudas. Profe, ¿cuándo se inventó el teorema de Pitágoras? ¿Cuándo se inventó? Ah, qué buena pregunta. Pregunta de historia. Sí, pregunta de historia de la matemática. Y tendría que buscarlo, porque sinceramente no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que quizás Pitágoras no haya sido una persona, sino muchas. Oh my God. Sí, sí, porque era una escuela que se llamaba Escuela Pitagórica. Entonces probablemente se haya tratado de más de una persona que, bueno, que eran una persona. O por lo menos así que son los registros son raros. No hay registros muy claros, ¿no? De esas épocas. Alguien le explotó el cerebro por la información de Pitágoras. No me acuerdo el año. Seguramente en Wikipedia está. Debe tener más información que yo. Bueno. Entonces, cerramos el Meet, ¿les parece? Les mando actividades para que hagan con respecto a estas dos cosas, o sea, el teorema de Pitágoras y razones trigonométricas. Y voy a silenciar a Juliana, que hace un ruido raro. Y bueno, si quieren hacer preguntas del parcial también en la semana, recuerden que pueden hacerlas. ¿Está bien? Pero estudien así aprueben el parcial. Y esto también. Esto es algo que no va a entrar en el parcial, esto no entra en el parcial. Ya es contenido del segundo parcial. Pero bueno, para no perder tiempo, ya empezamos a ver estas cosas. ¿Está bien? Los próximos temas... Sí, profe, sí. Le quería preguntar si esto va a estar, digamos, toda la teoría de esto va a estar actualizado en el Drive. Sí, va a estar actualizado. Sí, se va a ir agregando a la práctica como el resto de las cosas. Se va a ir actualizando a medida que vayamos viendo, se va a ir actualizando con algunos recuadros teóricos y, bueno, y con los ejercicios.
No lo subí todavía porque mi intención es agregar algunos ejercicios más y por ahí alguna que otra referencia teórica un poquito más abundante, digamos. No hay tanta teoría en lo que es la guía ahora. ¿Está bien? Sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No. ¿La asistencia corre ahora normal? ¿La tenés vos registrada? Y no sé si corresponde tomar asistencia hoy, porque no sé si todos pueden conectarse, digamos, ¿no? No sé si todos tienen internet como para conectarse al Meet. O sea, en principio lo que hacíamos el año pasado con este tipo de clases por Meet era no tomar asistencia en el Meet, sino tener en cuenta las actividades que se entregaban. Pero como ahora no es completamente virtual y tampoco tengo la lista porque está en el Rojas, digamos, estarían todos presentes. O por lo menos no están ausentes. Claro. ¿Está bien? Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, por mi parte no. Bueno, voy a poner a subir la clase. En un rato me imagino que ya va a estar disponible para compartirla en el grupo. Y les voy a compartir actividades para que vayan haciendo. Primero les voy a compartir las actividades, porque va a tardar menos que el video. Y después comparto la clase para que la puedan volver a ver los que estuvieron y los que no pudieron estar, que la puedan ver en algún momento. ¿Está bien? Y estudien para el parcial. Esperemos vernos el martes que viene en el Rojas para que puedan rendir. Bueno. Perfecto, profe. Se ríen porque estaban esperando que